Las 8:14. Saludamos a la doctora Catalina Mendoza, catedrática universitaria, experta en Derecho, Igualdad y Género. Doctora Mendoza, le damos la bienvenida y a través de usted nuestro homenaje a las mujeres por el importantísimo papel que desempeñan en todas las actividades en el mundo. Quisiéramos analizar el momento que vive el feminismo en el mundo y la situación particular de los derechos de las mujeres. En Ecuador no es una excepción, hay preocupación, pasa lo que ha pasado en muchos países del mundo, países en los cuales hay un contexto cultural predominantemente machista que persiste, en el que las mujeres han venido sufriendo una brecha salarial enorme y en el que se ha ido presentando una violencia sistemática que podría ser calificada como de baja intensidad. Pero la transición se ha dado en estos últimos años. Cuenca no es una excepción. Se ha pasado a una violencia que dejó de ser de baja intensidad, que se ha vuelto criminal, que se refleja en altas cifras de feminicidio. Más allá de ciertos esfuerzos que hacen los gobiernos, la situación no cambia. Hay desapariciones y hay agresiones a diario en Cuenca y en Ecuador. Quisiéramos un análisis sobre el momento actual. Muy buenos días, estimado ingeniero Gustavo Cardoso. Igualmente, buenos días a la audiencia de la ciudad de Cuenca, de la región y del país. Y quisiera empezar mi intervención saludando efectivamente la lucha histórica de las mujeres de la ciudad de Cuenca, del país, de Latinoamérica y del mundo, precisamente para alcanzar niveles de igualdad, de equidad, en diversos ámbitos de la vida social, la salud, la educación, la participación política, el derecho a una vida digna, el derecho a una vida libre de violencia, a estar representadas en la educación, en la ciencia, es decir, la lucha histórica de las mujeres. Me parece también importante saludar y solidarizarme con la lucha de la activista Liz Shingri, y a partir de reconocer su activismo, su aporte, su lucha como activista de derechos humanos y de género, a través de ella reconocer también el aporte de muchas mujeres que como ella están siendo víctimas de una serie de presiones, de acoso, de violencia estructural, tanto al demandar los derechos, en este caso a una vida libre de violencia, como en la lucha también en contra de la presencia de empresas mineras, del extractivismo. Es decir, a través de la imagen de Liz Shingri podemos nosotros saludar la lucha de las mujeres a lo largo y ancho del mundo. Como usted muy bien señala, este 8 de marzo, no solo que conmemoramos las luchas de las mujeres, ¿no?, pero también reafirmamos nuestras demandas a la sociedad y al Estado. Como usted había señalado, el marco, el contexto en el que estamos conmemorando el 8 de marzo no necesariamente es un contexto favorable para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, ¿no? Estamos haciéndolo en el marco de la mayor pandemia vivida por la humanidad por efecto del COVID-19 y los impactos diferenciados en la vida de las mujeres, ¿no? Hemos sido las mujeres al interior de las familias quienes hemos soportado la falta de política pública estatal en los temas de cuidado. Nos hemos hecho cargo del cuidado de los niños y niñas pequeños, del cuidado de las personas de la tercera edad, del cuidado de las personas con enfermedades catastróficas y como en un marco de franca ausencia estatal en torno a un sistema nacional de cuidados, y también lo hacemos en un contexto, como usted muy bien señala, de un recrudecimiento de la violencia sistemática contra las mujeres y las niñas, que consiste en una pandemia dentro de esta otra pandemia, lo que esta es persistente y está naturalizada. Nos alarman las cifras, nos duelen los asesinatos, los femicidios de compañeras con las que hemos compartido procesos de lucha. Entonces, frente a ello, nos parece necesario que este 8 de marzo se escuche nuestra voz de demanda, nuestra voz de exigibilidad, frente, como digo, a unos patrones socioculturales que están todavía asignando la vida de las mujeres con la violencia y una ausencia estatal evidente en torno a las políticas públicas de equidad y de género. Las mujeres, y no solamente ellas, grupos conscientes de la población de ambos sexos, exigen justicia, seguridad, respeto, decencia
y seguimos encontrándonos en una ciudad supuestamente culta como Cuenca, con manifestaciones verdaderamente tenebrosas como las descritas en el puente roto, y con la evidencia de que los esfuerzos del sector público no alcanzan para cambiar las cosas. ¿Qué es lo que prevé usted en el futuro cercano y qué acciones deberían tomarse desde las entidades gubernamentales, tanto nacionales como locales? Lo que está pasando en el puente Vivas Nos Queremos, ¿no? Que es un espacio reconstruido, digamos así, por la lucha de las mujeres para conmemorar, ¿no es cierto?, esos esfuerzos sistemáticos de las mujeres, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas, para luchar en contra de la violencia de género. Como digo, lo que está pasando es una expresión, ¿no es cierto?, de esa violencia sistemática que se está exacerbando, ¿no?, de discursos de odio que pretenden ubicar nuevamente a las mujeres y los cuerpos de las mujeres en el sitio en el que históricamente han sido colocados, que es el espacio doméstico, privado, familiar, no en el espacio público, el espacio de la deliberación. Entonces, esas expresiones de odio, esas expresiones misóginas, dan cuenta de que en nuestra sociedad todavía existen patrones socioculturales que están desconociendo, ¿no es cierto?, el rol, la importancia, la presencia de las mujeres y de lo femenino. Lamentablemente, lo que echamos de menos, digamos así, en este contexto, es una activa presencia, por ejemplo, del gobierno local, de los organismos que están llamados a velar por la seguridad, la vida de las defensoras de derechos humanos, ¿no?, a pronunciarse, por ejemplo, frente a la inexistencia de una real política pública. Me refiero, por ejemplo, me hubiese gustado tener un posicionamiento firme, ¿no es cierto?, del Cabildo Cuencano, pero también del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, es decir, frente a esta existencia, ¿no es cierto?, de voces misóginas, discursos de odio, la presencia fuerte, ¿no es cierto?, de un Estado local garante de derechos sería muy interesante. El problema es que echamos de menos de esa presencia. Liz Shingri comentaba el día de ayer que intentó poner una denuncia, por ejemplo, de esta situación, que es un tema de acoso, de amenaza, ¿no es cierto?, peligra la vida de una defensora de derechos humanos ante la Fiscalía sin obtener una respuesta, ¿no? Quiere decir que si una defensora de derechos humanos intenta poner una denuncia, activar el Estado, ¿no es cierto?, para obtener medidas de protección, en este caso de su integridad física, de su integridad, del derecho a la vida, ¿cómo será la situación, ¿no es cierto?, de miles de mujeres que no pueden acceder a la justicia porque sus condiciones de vida están vinculadas al empobrecimiento, ¿no es cierto?, a vivir en el sector rural en donde no están ubicados servicios de acceso a la justicia de manera adecuada, o porque simplemente no tienen la posibilidad de usar el Internet para activar mecanismos de denuncia a través de la virtualidad. Todo esto nos muestra la necesidad de seguir luchando y demandando procesos de una verdadera implementación de políticas, ¿no es cierto?, de prevención, atención, investigación y sanción de la violencia. De aquí un llamado que hacemos fuerte, ¿no es cierto?, un llamado potente a que esa política pública definida en la ley en contra de la violencia de género sea efectivamente implementada y cuente con los recursos económicos suficientes para hacerla realidad y que no quede en el papel. Como medio de comunicación tendríamos que decir que mantenemos permanentemente una posición de vigilia en favor del patrimonio de la ciudad, en esta ciudad patrimonial, en cuanto a evitar agresiones al patrimonio. Pero en el tema del puente, por ejemplo, en el momento actual hay que considerar que deben superarse incluso apreciaciones estéticas y entender que un puente, una escultura, un edificio no pueden estar por encima de la dignidad del ser humano cuando estos son elementos utilizados por organizaciones ciudadanas para visibilizar los gravísimos problemas que sufren las mujeres. Quisiéramos su opinión con respecto a estrategias, incluyendo las señaladas, que utilizan las organizaciones feministas y los activistas para visibilizar estos temas.
La pregunta suya es muy importante, es muy valiosa. Me permite a mí reflexionar sobre los lugares de conmemoración y los lugares de memoria. En Latinoamérica sabemos que son precisamente las luchas de los movimientos feministas, de movimientos de diversa índole, quienes han demandado, por ejemplo, a los estados nacional y locales mantener viva la memoria en torno a determinados hechos, ¿no? Desapariciones, torturas, etc. Aquí, el Puente Vivas Nos Queremos fue, reconfigurado socialmente como un espacio de memoria, es decir, es un espacio que permite decirle a la ciudadanía, a la sociedad, que no podemos olvidar la violencia sistemática de la que están siendo víctimas las mujeres, que no podemos olvidar los femicidios, los feminicidios de los que están siendo víctimas compañeras, amigas, defensoras de derechos, etcétera. Entonces, este rato, el Puente Vivas Nos Queremos es un espacio de conmemoración y de memoria. ¿Qué requiere un espacio de conmemoración y de memoria? Requiere necesariamente una política pública relacionada con la memoria. Eso es lo que le está faltando a la sociedad, a la ciudad. Si el gobierno local no se posiciona de manera potente, ¿no?, de manera comprometida con la construcción de una política pública en torno a la memoria y participa y hace participar a todos los movimientos y a las organizaciones sociales en esta implementación de la memoria como una posibilidad de decir no olvido la sistemática situación de violencia que están viviendo las mujeres de diferentes edades, de diferentes condiciones, entonces ahí es el punto de quiebre. Sin una política de conmemoración y de memoria, en donde el gobierno local juegue un rol central, se pueden generar y favorecer, ¿no es cierto?, la existencia de estos discursos de odio, estos discursos misóginos, estos discursos que están poniendo en riesgo, ¿no es cierto?, la vida, la identidad, la imagen, ¿no es cierto?, de un activista, pero a partir de ella, de las activistas y las defensoras de derechos humanos. Entonces, en América Latina sabemos que junto a las demandas de la sociedad civil se requiere una activa intervención del Estado nacional o local para garantizar la implementación de esta política de memoria, de no olvido, ¿no es cierto?, del nunca más. Eso es lo que está faltando, ¿no? Y de ahí que nuestra preocupación sea que sin una intervención potente, comprometida, ¿cierto?, especializada de un Estado local, se pueden seguir realizando, promoviendo, ¿no es cierto?, este tipo de expresiones de odio que no le hacen bien a la ciudad, a la sociedad, a las mujeres, ¿no es cierto?, no le hace bien. Usted ha señalado misiones del gobierno local. Quisiera ir un poco más allá. ¿Qué han hecho en positivo y también en negativo las autoridades y las entidades públicas locales que tienen departamentos y políticas relacionadas con el tema de la mujer? Gracias por su pregunta. También el 8 de marzo conmemoramos también, como digo, los esfuerzos sistemáticos de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas para, digamos, arrancar de alguna manera al Estado nacional y local políticas públicas para la equidad de género. Ciertamente no puedo dejar de desconocer los grandes esfuerzos que desde los años 80, pero más desde los años 90, fruto también de la lucha de organizaciones de mujeres, ¿no es cierto?, de organizaciones feministas, han logrado la implementación de leyes, ¿no es cierto?, para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar y hoy de una ley integral para prevenir, investigar, erradicar la violencia de género. Tampoco puedo desconocer el esfuerzo de organizaciones feministas y de mujeres en el caso de Cuenca, para lograr que el Cabildo Cuencano haya implementado o haya elaborado los planes de igualdad de oportunidades que se han ido sucediendo en el transcurso desde los años 2000 hasta ahora. Y también no puedo dejar de desconocer las estrategias que se llevan a cabo a nivel local, por ejemplo,
como la implementación de la Mesa para la Erradicación de la Violencia, la implementación del Observatorio de Género en el Consejo de Seguridad Ciudadana y otros esfuerzos que se hacen desde la academia, ¿no es cierto?, como la implementación de estudios de género, etcétera. No obstante, lo que sí quiero mostrar es que todo ello se debe al esfuerzo, a la lucha y a la exigibilidad del movimiento social, ¿no? Pero eso tampoco nos puede impedir visibilizar que todavía las mujeres están siendo impedidas de acceder adecuadamente a los servicios de salud sexual y reproductiva, a los servicios de justicia, que como en el caso que usted nos ha puesto el día de hoy, un activista de derechos humanos no puede obtener de un organismo que está llamado a proteger la protección inmediata de su integridad y seguridad. Entonces, el 8 de marzo siempre tiene estos dos componentes, ¿no es cierto? El reconocimiento de todos estos esfuerzos que se vienen haciendo desde décadas atrás para garantizar una política pública nacional y local, pero también las limitaciones que siguen enfrentando las mujeres para acceder a la justicia, para garantizar su seguridad personal, para vivir una vida libre de violencia. Y esto es lo que el 8 de marzo nos plantea, ¿no? Ese reto de seguir visibilizando, denunciando y exigiendo un mayor compromiso estatal. Culminemos, doctora Mendoza, con los actos que se han programado el día de hoy en la ciudad de Cuenca, actos físicos, actos virtuales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Efectivamente, desde diversas organizaciones y redes sociales se están conmemorando una serie de actos. Yo quisiera señalar algunos de ellos, si me permiten, ¿no? Por favor. Hay una nutrida agenda del Cabildo por las Mujeres de Cuenca, una nutrida agenda de parte incluso de la propia Universidad de Cuenca, que hoy conmemora este 8 de marzo con un hito histórico, ¿no?, de tener a una mujer al frente del rectorado, la doctora María Augusta Hermida. Y se están desarrollando una serie de eventos. Por ejemplo, el día de hoy en la Facultad de Ciencias Médicas se desarrollará un evento en el que tendremos la presencia de la doctora María Augusta Hermida y otras autoridades de la Universidad de Cuenca, precisamente para reflexionar y debatir sobre el rol de la mujer en este contexto, ¿no es cierto?, denominado de la nueva normalidad. ¿Cuáles son los retos, las perspectivas, las demandas que todavía están pendientes y cómo el rol de la mujer se posiciona en este nuevo contexto? Igualmente, desde la Dirección de Bienestar Universitario y Derechos Humanos de la Universidad de Cuenca, a partir de este próximo día viernes y los días viernes seguidos, vamos a tener eventos de reflexión en el que vamos a contar con la participación de mujeres que tienen un rol bien importante, tanto en la conducción de instituciones públicas como la Universidad de Cuenca, como la Prefectura de la SOAI, como el CONAGOPARE, pero también mujeres que han desarrollado un proceso desde hace muchos años desde la lucha social, ¿no?, como Cecil Durán, como la propia Liz Chingri y como las compañeras de la Asociación Femenina Universitaria. Aquí invitamos a la ciudadanía a hacer de todos estos eventos porque nos permiten debatir, reflexionar, ¿no es cierto?, y conmemorar esa lucha y seguir demandando una posibilidad real de la implementación de la política pública. Si me permite unos breves segundos, quisiera comentar en el proceso que estamos desarrollando las mujeres en el país. Quisiéramos visibilizar todavía diría, el impedimento político, público, estatal, el impedimento legal que está significando todavía la criminalización del aborto en casos de violación, que impide el pleno acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva. Quisiéramos demandar en este 8 de marzo, en el año 2021, la participación de la Asamblea Nacional, de la Corte Constitucional y de todos aquellos organismos que tienen que ver con la implementación de los servicios de salud sexual y reproductiva en el país,
para eliminar, ¿no es cierto?, estas barreras legales que están impidiendo todavía el acceso de las mujeres, por ejemplo, a servicios de salud sexual y reproductiva, siendo una deuda histórica del Estado a través de una legislación y de una ley que está impidiendo el pleno ejercicio de los derechos. Todos estos son temas que nos congregan a las mujeres en este 8 de marzo, como digo, para conmemorar, para exigir y para demandar. Queremos agradecerle por su presencia en este noticiario. Han escuchado a la doctora Catalina Mendoza, catedrática universitaria, experta en Derecho, Igualdad y Género. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es